del estudio pasado, hemos visto, y si me acompañan, por favor, en su Biblia, en 2 Corintios 12:2, por favor. En lo que buscan el versículo 2 Corintios 12:2, les comento, gracias a Dios, el Señor puso en el corazón de un hermanito que se acercó a mí para darme este mensaje y decir que había faltado una explicación más concisa y pues a andar, por ejemplo, en el versículo que de hecho el hermanito Aarón nos había explicado con mucho amor. Si ya están ahí, yo nada más síganme por favor, yo voy a leerlo y lo vamos a ir explicando poco a poco porque ya lo habíamos visto. 2 Corintios 12:2 dice: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y así fue como comenzamos nuestro estudio. Bueno, rápidamente, dice, conozco a un hombre en Cristo. Pablo está hablando, aquí hace mención de un hombre, y estamos viendo el reflejo de la humildad que tenía Pablo al mencionarse a sí mismo en tercera persona. Él está hablando de él mismo. Que hace 14 años, dice aquí, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, solo lo sabe Dios. Está diciendo esta parte que Pablo cuando le tocó experimentar este encuentro, pues verdaderamente no sabía si había sido arrebatado al cielo en espíritu o físicamente. Lo que sí podemos saber perfectamente es que él tuvo esta experiencia y precisamente por eso él al final termina diciendo que fue arrebatado al tercer cielo. Sin embargo, yo hice el comentario de que Pablo solamente había sido el que se le había dado o se le había atribuido esta parte de ver el cielo. Y no, hermanos, quiero agregar que hay otros también personajes que vivieron esta situación y que tuvieron esta experiencia. Vamos a ver 5 personajes y vamos a estar moviéndonos ahorita por nuestras Biblias para estudiar esta parte. ¿Me acompañan? Vamos a Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6 y voy a leerles el versículo del 1 al 5. Isaías capítulo 6, versículos del 1 al 5. ¿Ya están, hermanitos? Dice la palabra: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Ahí hacemos una pausa. Ahí Isaías nos está diciendo, vi yo al Señor. Isaías nos está dando a conocer que también tuvo una revelación. ¿Se dan cuenta? Luego adelante dice también la palabra, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él, es decir, de Dios, había serafines, y ya habíamos visto esa clasificación de los ángeles. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales, esto quiere decir, los cimientos de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. E incluso atrasito donde dice, y sus faldas llenaban el templo. Esta palabra faldas, hermanos, está haciendo referencia a la vestidura real. No sé si han visto en las películas de temporada cómo visten a los reyes y tienen una capa roja. Isaías vio así a Jehová.
es decir, como nuestro rey. Ujú. Luego menciona y que él tiene miedo, de hecho él dice, ay de mí, que soy muerto. ¿Por qué? Porque si recordamos, nadie puede ver a Dios en su gloria. ¿Por qué? Porque la palabra misma dice que seremos muertos, obviamente con este cuerpo inmundo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Porque yo soy hombre inmundo de labios. La palabra inmundo proviene del hebreo tame, que significa impuro, sucio o no limpio. En otras palabras, Isaías está diciendo que es un hombre pecador de labios y por eso tenía miedo de estar en la presencia de Dios. Pero ya vimos que Isaías también tuvo una revelación del cielo. El segundo personaje que vamos a ver, hermanos, es Ezequiel. Acompáñenme, por favor, a Ezequiel, capítulo 1, versículo 1. Ezequiel, capítulo 1, versículo 1. ¿Qué menciona Ezequiel, capítulo 1, versículo 1? Síganme, hermanitos. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, esto quiere decir desterrados, junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Ezequiel también está afirmando que vio los cielos abiertos, incluso lo comentó el hermano Víctor con Esteban, vio los cielos abiertos. Primeramente, Ezequiel nos deja ver que hay una fecha casi exacta en la historia de su visión. La historia hebrea nos menciona que esto ocurrió aproximadamente en el año 593 a.C., en el mes cuarto, que corresponde al calendario hebreo, es decir, al mes del Tamuz. En nuestro calendario es aproximadamente en junio, entre junio y julio. Y a los 5 días del mes, obviamente está diciendo que corresponde al inicio de ese mes. Pero la pregunta es, ¿por qué entonces Ezequiel dice que aconteció en el año 30? Bueno, es algo bien interesante. ¿Por qué? Porque en el año 30, en realidad, se estaba refiriendo a su edad, a la edad de Ezequiel. En la tradición sacerdotal de los levitas, Coajim, comenzaban su ministerio a los 30 años y hasta los 50. ¿Dónde podemos ver esto? En Números 4.2. Vamos a Números 4.2, Antiguo Testamento. Y esto es algo bien importante y ahorita vamos a ver por qué, hermanos. Números 4.2. ¿Qué dice Números 4.2? Toma la cuenta de los hijos de Coat, de entre los hijos de Leví, por sus familias, según las casas de sus padres. De edad, ahí dice, de 30 años arriba. ¿Hasta dónde? Hasta 50 años. Por todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Incluso, un dato curioso, hermanos, el Señor Jesucristo empezó su ministerio a la edad de los 30 años, cumpliendo esta ley sacerdotal. ¿Ven? ¿Dónde lo vemos? Lucas capítulo 3, versículo 23. Nuevo Testamento, hermanos. Lucas capítulo 3, versículo 23. Les voy a leer el comienzo de este versículo. No lo voy a leer completo, nada más para reafirmar lo que estamos comentando. Lucas capítulo 3, versículo 23. ¿Qué dice? Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. ¿Ven? Ezequiel estaría indicando que recibió su llamado profético justo cuando estaba en edad de iniciar su servicio sacerdotal. Y esto nos enseña que nuestro Dios es un Dios de orden y que no rompe su palabra. Siguiente personaje, hermanos, Daniel. Daniel tuvo una revelación donde se le permitió ver incluso a Jehová y a Cristo. Vamos a Daniel 7:9. Incluso el hermano Vic lo mencionó. Daniel 7:9.
Les leo Daniel 7:9, hermanos. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. ¿Qué estuvo mirando Daniel? Su visión profética. Y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Aquí Daniel nos está diciendo que está teniendo una revelación de Jehová. Y luego les comenté que también había tenido una revelación de Cristo. ¿Dónde dice eso? Ahí mismo, adelantito en los versículos 13 y 14, hermanos, síganme. Versículos 13 y 14. Daniel dice, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino para todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. ¿Ven? Daniel ya estaba viendo lo que iba a pasar con Jesús, y ya lo estaba viendo aquí en esta visión. Esta revelación, de hecho, anticipa el reino mesiánico. ¿Se dan cuenta? Y lo mencionó también el hermano Víctor al decir hijo de hombre. También Esteban lo dice, hijo de hombre. Vamos a ver esa parte. Podemos ir a Mateo capítulo 9, versículos 1 al 6. Aquí vamos a leer lo que el hermano Víctor estaba comentando acerca de que Jesús se decía hijo de hombre. Mateo capítulo 9, versículos del 1 al 6, por favor. ¿Qué nos dice Mateo? Dice, entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico, tendido sobre su cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo de Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Ahí está mencionando Jesús, y más bien se está autonombrando Jesús como Hijo del Hombre. El siguiente, hermanos, el siguiente personaje, Esteban. No sé si lo anotaron hace rato, pero vamos a ir a Hechos 7, 55 y 56. Justo cuando, les voy explicando un poquito, justo cuando estaba siendo martirizado, Esteban vio los cielos abiertos y de hecho vio a Jesús de pie a la diestra de Dios. Primeramente, en el versículo 55 está teniendo la narrativa de Lucas, que dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Después, mismo Lucas escribe lo que aconteció ya en palabras de Esteban. Hechos 7:56. Y dijo, he aquí, veo, ¿quién está viendo los cielos? Esteban, exacto. Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre, nuevamente, Hijo de Hombre, está viendo a Jesús, que está a la diestra de Dios. Por la fe de Esteban, hermanos, se le permitió ver la gloria de Cristo antes de que partiera con él. El último personaje que vamos a ver es Juan. Vamos a Apocalipsis 4.1, por favor. Apocalipsis 4.1. Juan recibió la visión más extensa del cielo y las cosas que están por venir. E incluso
Incluso Apocalipsis es la revelación, hermanos. Imagínense, es un libro que escribió Juan. Entonces él tiene la visión más extensa y que ahí cae todas las visiones de los demás personajes. Vamos a ver una parte. Apocalipsis 4:1. Síganme, hermanitos. Después de esto miré, dice Juan, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Versículo 2. Y al instante yo estaba en el Espíritu. Ven, ahí está la diferencia entre Pablo y Juan. Juan sí sabía que fue arrebatado al cielo en espíritu, y aquí lo está mencionando. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo. El trono, mismo trono que quien veía, Isaías. Y en el trono uno sentado. A Apocalipsis 1:10, allá adelantito, hermanos, en el versículo, no, perdón, es cierto, nos vamos a regresar a Apocalipsis 1:10. Vamos vamos a leer este versículo que dice: yo estaba en el Espíritu. Nuevamente, Juan está afirmando que estaba en el Espíritu en el día del Señor. Ya está viendo el futuro, por así decirlo. Ya está viendo el día en que Jesús va a gobernar. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Versículo 11, el siguiente versículo, que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. ¿Ven? La palabra Apocalipsis proviene del griego apocalipsis. Sí, se escucha igual, pero se escribe distinto, que significa revelación. El libro de Apocalipsis es prácticamente una revelación continua del cielo y del plan eterno de Dios. En resumen, de todos estos personajes, Dios tenía propósitos específicos para cada uno de ellos. Isaías y Ezequiel fueron llamados al ministerio profético para ser mensajeros de Dios, anunciando la voluntad de Dios, corrigiendo al pueblo y revelando lo que estaba por venir. Daniel recibió revelaciones sobre el futuro del reino de Dios, muy relacionado con el libro de Apocalipsis, si lo vimos. Esteban fue fortalecido en su martirio, es decir, que Dios le permitió ver su promesa en vida a Esteban por la fe que él mostraba y vivía, no nada más. Y Juan, con su revelación, transmitió la esperanza y la dirección a las iglesias por medio de Apocalipsis. Y entonces, con esta parte vemos que no solamente Pablo tuvo visión del cielo, sino que también estos 5 personajes más. Pero se acordarán de Enoc y de Elías. ¿Qué pasa con Enoc y con Elías? Ellos vivieron una experiencia sumamente distinta, porque ellos fueron llevados, arrebatados al cielo físicamente. ¿Dónde vemos esto? Vamos a ver la parte de Enoc. Génesis capítulo 5, versículo 24. Génesis capítulo 5, versículo 24. El versículo menciona de Enoc: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Y incluso el texto es muy tajante de decirnos que solamente desapareció Enoc y ya no se supo más de él. Pero como hemos estado estudiando, hermanos, y el pastor también nos ha comentado, siempre hay una relación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y gracias a Dios, en Hebreos 11:5, vámonos todos a Hebreos 11:5, nos va a mencionar un poquito más acerca de Génesis 5:24, nos va a dar un poquito más de contexto de lo que pasó con Enoc. Ya vimos que Enoc desapareció porque caminó con Dios y Dios se lo llevó. Ahora vamos a ver en Hebreos 11:5 cuál fue el motivo de que Enoc haya sido arrebatado. Hebreos 11:5 dice:
por la fe, ¿de quién? Ahí adelante dice, de Enoc, fue traspuesto, esta palabra quiere decir trasladado, para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso o lo arrebató Dios. Y antes que fuese traspuesto o arrebatado, tuvo testimonio Enoc, no dice Enoc, ahí estoy agregando la palabra Enoc, tuvo testimonio Enoc de haber agradado a Dios. Es decir, que Enoc, igual que Esteban, vivían para el Señor. Y precisamente Dios eligió a Enoc para llevárselo. Ahora vamos a ver qué pasó con Elías. Vamos, hermanos, a Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 11. Sí, lo sé, hermanos, los estoy poniendo ahora sí a mover la Biblia, pero estamos viendo las conexiones para que podamos tener el contexto y podamos conocer un poquito más de la palabra. De hecho, precisamente por eso estamos en un estudio bíblico, porque esto es lo que se necesita. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 11, perdón. ¿Qué nos dice? Y aconteció que yendo ellos y hablando, ahorita vamos a ver de quién está hablando. He aquí, un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. ¿A quién apartó de Elías? Bueno, la misma palabra lo va a mencionar en el siguiente versículo. Dice, viéndolo Eliseo. ¿Quién era Eliseo? Era un discípulo y sucesor del ministerio profético de Elías. Entonces, cuando en el versículo 11 dice, y aconteció que yendo ellos y hablando, en realidad estaban caminando Elías y Eliseo. Iban caminando los dos. Tantos fue el impacto de Eliseo que en el versículo 12, hermanos, síganme, dice ahí, clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. ¿A quién? A Elías. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Esto quiere decir un gesto de dolor profundo en la cultura hebrea. Eliseo había tenido una visión rápida, momentánea, de el ejército de Jehová. ¿Cómo lo sabemos? Porque en el mismo versículo 11 nos está diciendo que vio un carro de fuego con caballos de fuego. Apocalipsis 19:14, no vayan hermanos, yo se los leo, nos menciona, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Es decir, que entonces Eliseo vio una parte del ejército de Jehová llevándose a Elías. Y entonces, con este pequeño estudio, nosotros ahora podemos entender que Pablo y otros personajes bíblicos también pudieron ver el cielo abierto y lo que hay dentro del cielo, hermanos. Y en el caso de Enoc y Elías fueron arrebatados. Ellos no han visto muerte. Ellos fueron arrebatados totalmente vivos y físicamente. ¿Qué concluimos al ver a estos personajes y a dónde nos lleva para enriquecer el estudio que vamos a tener? 1. El mundo espiritual, hermanos, existe. Es importante notar las similitudes de las visiones o revelaciones de estos personajes entre sí. 2. Los cristianos debemos estar preparados para este mundo espiritual. Es decir, recordemos que nosotros somos no somos ciudadanos de este mundo, sino de uno espiritual y de porvenir. Y 3, la importancia de estar consciente de que somos parte del plan de salvación de Dios. Así que, hermanos, gocémonos en conocer la palabra del Señor y que nosotros somos parte de ella. Ahora, vamos a hacer un pequeño recordatorio de la sesión pasada. El tema que estábamos viendo es un corazón puesto en el cielo. ¿Qué mencionamos? Mencionamos algunas situaciones donde las personas utilizaban el término cielo de una manera distinta a la definición bíblica, ¿se acuerdan? Incluso el mismo pastor en sesiones anteriores nos comentó acerca de la idolatría hacia los ángeles.
hay incluso cristianos que se acercan a, por ejemplo, a las librerías a comprar libros esotéricos con respecto a los ángeles, que no sabemos de dónde sacaron esa información. Nosotros como cristianos verdaderos sabemos que la única verdad está en la palabra del Señor. ¿Qué refleja el título? El título de Un corazón puesto en el cielo. Bueno, refleja que tenemos que tener pensamientos centrados en lo eterno, buscar comprender la verdad del Señor y meditar en su palabra. Tener un discernimiento espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que evaluar las decisiones y las situaciones que tenemos nosotros en nuestra vida según la perspectiva divina. Y tener una renovación interior que nos permite el conocimiento de Dios y que transforme nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir y nuestra manera de vivir, hermano. Eso es lo que refleja el título que vamos a estudiar. En el contexto del versículo, en la parte histórica, mencionamos que el autor de la carta a los filipenses fue el apóstol Pablo. También dijimos que la escribió cuando se encontraba preso por primera vez y vimos los versículos de Filipenses 1:13 y Filipenses 4:22. También mencionamos que esta carta había sido escrita entre el año 60 y 62 después de Cristo. También, ¿qué dijimos? Que Filipos quedó bajo el control del Imperio Romano, y esto era bien importante, que vamos a ver más adelante por qué. Porque Filipos, al tener esta ciudadanía, ¿qué adquiría? Las tradiciones romanas y sus creencias. También vimos, por último, que la distancia que había entre las ciudades de Filipo y de Roma eran de aproximadamente unos 1.300 a 1.500 kilómetros. Y van a decir, bueno, ¿y esto por qué es tan importante? Pues sí es muy importante y lo vamos a ver en el estudio. Ok, ahora sí, hermanos, por favor, todos vámonos a Filipenses capítulo 3. Vamos a dar el contexto y vamos a empezar el estudio del contexto del versículo que vamos a estudiar. Filipenses capítulo 3. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Listo. Primeramente, los hermanos que traen una Biblia Reina Valera 60, y lo digo por esto porque vamos a notar que hay un título que dice Prosigo al blanco. ¿Ya lo vieron? Ok. Como todos los títulos que dividen el contenido de las escrituras, porque si se dan cuenta, si nosotros vamos viendo nuestra Biblia, vamos a ver que hay títulos. Bueno, ese título no forma parte del texto original. Prosigo al blanco fue añadido por los escritores y editores de esta traducción Reina Valera 60 como encabezado temático. Obviamente la Biblia Reina Valera 60 no fue la primera en tener capítulos, versículos o títulos. Incluso otras traducciones, como en la Nueva Biblia de las Américas. Hermanos, ¿quién tiene esa versión? Hermano Fede. Encuentras el título diferente. ¿Cómo dice, hermano? Dice el valor infinito de conocer a Cristo, ¿cierto? Ok. Fuera un título o el otro título, este nos ayuda a identificar el contenido principal del capítulo. Y a este fragmento se le conoce como perícopa. Por lo tanto, la frase prosigo al blanco resume la idea central del capítulo 3. Esto es, la vida cristiana como una carrera hacia la meta, dejando atrás lo terrenal y enfocándonos en la vida de Cristo Jesús. En resumen, el apóstol Pablo realiza una exhortación a los filipenses a dejar atrás la confianza en logros humanos y abrazar el valor supremo de conocer a Cristo. Esto es lo que refleja ese título, hermanos. De los versículos 1 al 3, Pablo nos exhorta a gozarnos en el Señor y nos advierte de los falsos maestros.
Versículo 1, hermanos, síganme, por favor. La primera parte lo voy a leer. Por lo demás, hermanos, gozaos. Esta palabra, ¿qué quiere decir? Siéntanse muy felices. Eso es lo que significa gozaos. ¿Y gozaos en quién? En el Señor. Pablo invita a la iglesia de Filipos a sentir tan gran emoción por conocer y vivir en el Señor, en Cristo Jesús. Sigamos leyendo. En la segunda parte de este versículo, Pablo enfatiza que no le es molesto repetir las enseñanzas a los filipenses. ¿Por qué? Porque esto fortalece la fe y los protege de desviaciones. ¿Qué dice en ese mismo versículo? A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, ¿ven? Y para vosotros, es decir, para los filipenses, es seguro. El apóstol Pablo, en el siguiente versículo, ¿qué está haciendo? Va a advertir de los judaizantes que imponían la circuncisión como requisito de la salvación. Versículo 2, vamos a leer. Guardaos de los perros, dice. Guardaos de los malos obreros. Guardaos de los mutiladores del cuerpo. Esta palabra de guardaos, en otras versiones dice cuídense. Entonces Pablo nos está advirtiendo de aquellos, bueno, le está advirtiendo en realidad a los filipenses de los judaizantes. En el versículo 3, por ejemplo, Pablo también nos enseña que la verdadera circuncisión es espiritual. Adorar a Dios en el Espíritu y gloriarse en Cristo. Leemos, porque nosotros, ¿quiénes? Porque nosotros somos la circuncisión. ¿Ven? ¿Quiénes? Y Pablo contesta, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos. Nuevamente esta palabra de gloriarse, ¿notan? Es decir, nos está invitando Pablo a los filipenses a sentirse orgullosos y confiados únicamente en ¿quién? En Cristo Jesús. Ahí mismo lo dice. No teniendo confianza en la carne. Y aquí es donde lanzamos una pregunta. Y aquí es donde voy a recordar las palabras de mi hermano Fede, que dice, seamos como los bereanos. Escudriñemos la palabra. Preguntémonos. Así es como vamos nosotros a entender la palabra del Señor, y es lo que estamos haciendo ahorita. Ok, la pregunta es, ¿se refiere a la carne del cuerpo físico? No, sino a la naturaleza humana caída, a los logros externos o a la autosuficiencia que pretende alcanzar el favor de Dios por obras. Esa es la carne a la que se refiere Pablo aquí. Entonces tengan en mente esa idea, hermanos, porque Pablo va a seguir mencionando esto en los siguientes versículos. De los versículos del 4 al 11, Pablo da su testimonio personal y les leo. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, ¿de cuál carne estamos hablando? De los logros, acuérdense, de los logros y obras humanas. Luego dice, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, dice Pablo, yo más, ¿no? Les está diciendo a los filipenses. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley. ¿En qué ley está hablando Pablo? Está hablando del Antiguo Testamento, de la ley de Moisés. Irreprensible, dice Pablo. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, dice también, ¿no? O sea, todo eso que era Pablo, que está describiendo Pablo, para él era lo más importante hasta antes de su conversión. Luego dice, las he estimado, bueno, aquí hace la reflexión Pablo y escribe, las he estimado como pérdida. ¿Por qué? Por amor de Cristo. Vean, cambia todos esos títulos, cambia toda esa sabiduría humana por el amor de Cristo. Y luego dice, versículo 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Y lo tengo
por basura. Es decir, ¿qué tiene por basura? Sus hechos, sus obras humanas. Eso es lo que tiene por basura. Para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley. Nuevamente, ¿cuál ley? La ley de Moisés, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Incluso en este versículo 11, hermanos, noten que Pablo dice, si en alguna manera llegase a la resurrección. Pablo está invitando a los filipenses y está haciendo conciencia de que él tiene que proseguir a la meta. Pablo enumera sus credenciales judías. ¿Qué significa tener credenciales? Significa contar con pruebas, contar con cierta preparación de estudios, contar con experiencia y contar con autorización. Eso es lo que significa tener credenciales. Si Pablo viviera hoy entre nuestros días, ¿qué creen que títulos tuviera hoy? Pónganse a pensar esto, hermanos. En cada uno que se dedica a un área en particular, que tiene alguna profesión, alguna carrera técnica, algún oficio, pongan lo más alto que se puedan imaginar de esa profesión que tienen. Vamos a ver, yo les voy a poner un ejemplo de lo que posiblemente en nuestros días Pablo está explicando de sus credenciales. Pablo podría posiblemente, o más bien sería un doctor en teología y estudios bíblicos, un doctor. Igualmente, imagínense en sus áreas, nuevamente, Pablo el más alto grado. También podría ser un profesor universitario en religión. También podría ser abogado especialista en leyes religiosas. E incluso también podría ser un miembro destacado de una institución religiosa. Pablo declara que todo eso lo considera basura. ¿Comparada con qué? Con el privilegio de conocer a Cristo. Pero vamos aclarando un punto, hermanos, porque esto es importante. La pregunta es, ¿Pablo invita a desechar toda la preparación terrenal, llámese carrera profesional, carrera técnica, oficio, cualquier preparación? ¿Nos está invitando a desechar verdaderamente esto? No, porque eso no dice la palabra del Señor. ¿Qué está haciendo Pablo? No está diciendo que prepararse académicamente o tener una carrera profesional o una carrera técnica o un oficio sea malo o inútil. Lo que está diciendo Pablo es que no debemos poner la confianza en esos logros como si fueran lo que nos da valor delante de Dios. La meta de Pablo debe de ser la misma meta para nosotros, hermanos, independientemente de lo que nos dediquemos y de nuestra preparación, de nuestra situación social, de nuestra situación económica, que es ganar a Cristo, ser hallado en Él y al final tener la recompensa de experimentar el poder de su resurrección. Versículos 12 al 16, hermanos. Pablo nos está hablando de la carrera espiritual. Les leo. Dice, no que la haya alcanzado ya, ¿ven? También Pablo, de hecho, es consciente. Ni que ya sea perfecto. Y aquí me detengo tantito en esta palabra. En realidad, Pablo no está diciendo que ya haya alcanzado la perfección, aunque eso pareciera, ¿verdad? Porque en el original, si nosotros leemos esto en el original griego, la palabra que encontramos es completo. Pablo reconoce que aún no está completo, es decir, por eso aquí dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir. ¿Qué significa la palabra asir? Significa sujetar algo con fuerza. Entonces, ¿qué está Pablo diciendo aquí? Y más adelante entendemos
por ver si logro sujetarlo con fuerza aquello para lo que fui también tomado con fuerza por Cristo Jesús. ¿Ven? La misma palabra, ha sido. Versículo 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y exponiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta. Pablo en este versículo de proseguir a la meta, está utilizando una metáfora. ¿Qué quiere decir una metáfora? Es una idea similar para expresar otra. Es decir, que está hablando acerca de una carrera literalmente. ¿Han visto las carreras en las Olimpiadas? De esto Pablo está hablando. De proseguir a la meta. ¿A cuál? Al premio supremo del llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Versículo 15. Así que todos los que somos perfectos, igual, otra vez, no es que seamos perfectos, ni que estemos completos, estamos en la carrera. Esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también nos lo revelará Dios. Versículo 16, pero en aquello a que hemos llegado, es decir, ¿qué está diciendo aquí Pablo? Que es nuestra experiencia, lo que hemos aprendido de las Escrituras. Sigamos una misma regla, sigamos leyendo versículos, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Pablo invita a los creyentes a tener la misma actitud de avanzar y de no quedarse estancados. Eso es lo que nos están diciendo estos versículos. De los versículos 17 y 21, ya son los últimos versículos, ya para entrar al estudio del que vamos a poner atención. Pablo está haciendo una exhortación final y habla de la ciudadanía celestial. Leamos, hermanos, versículo 17, ¿qué dice? Hermanos, sed imitadores de mí. Qué difícil, ¿no? Ser imitadores de mí. Y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Pablo pide que los filipenses lo imiten, pero también hay que notar algo importante. También agrega que vean como ejemplo a los hermanos que están crecidos, porque también pueden ser ejemplo, hermanos. Esto es lo que está diciendo Pablo en el versículo 17. Versículo 18, ¿qué nos dice? Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, como menciona Pablo en el versículo 1, y ahora lo digo llorando. O sea, Pablo lo dice contristado verdaderamente esto que está pasando en Filipos, que son los enemigos de la cruz. Aquí lo menciona, de Cristo. ¿Quiénes son estos enemigos de la cruz, hermanos? Más adelante lo describe Pablo. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios, vean, cuyo Dios, ¿quién es? El vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan ¿en qué? En lo terrenal. Esos son los enemigos de la cruz de Cristo. Es decir, que algunas personas viven dominadas por sus deseos y apetitos terrenales, poniendo las necesidades físicas por encima de Dios. Aquellas personas que sus títulos terrenales, su estatus social, su estatus económico, su estatus familiar son más importantes que su crecimiento espiritual en Cristo. Eso es lo que está diciendo este versículo. Versículo 20 dice, mas nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En los cielos, de donde también esperamos ¿a quién? Al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, es decir, este cuerpo que estamos viviendo hoy, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Pablo hace una advertencia para este grupo de los que solo ven lo terrenal en el versículo 19, hermanos. Dice, el fin de los cuales será perdición. Si pones por encima de Dios lo terrenal,
que sea lo más importante, aquí el Señor nos está diciendo que el final va a ser perdición. Volvemos a lo mismo y vuelvo a repetir, no es que sea malo tener una carrera profesional, incluso tener un buen estatus económico, no es malo, el problema es que todo eso lo pongas por encima del Señor. Eso es lo que nos está diciendo Pablo. Pero inmediatamente, Pablo en el versículo 20, el que leímos, habla de otro grupo diferente. ¿Quiénes son estos? Los filipenses apartados para el Señor y que están creciendo en la fe, como primeramente Dios nosotros. Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Señor, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y con este versículo nos quedamos para estudiarlo. Hermano, la primera parte menciona, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Esta frase expresa quiénes somos espiritualmente, la esperanza que tenemos en el futuro eterno y nuestra fidelidad permanente a Dios. ¿Se acuerdan que les había comentado que Filipos había sido tomada por el Imperio Romano? Bueno, aquí es importante saber esto. ¿Por qué? Porque Pablo sabía que los filipenses estaban muy orgullosos de tener la ciudadanía romana. ¿Se acuerdan? De gozar de ciertos privilegios de ser romanos y de adoptar sus filosofías y creencias, a pesar de que ellos vivían lejos de Roma. Por eso Pablo utiliza esta expresión del versículo para enseñar que los cristianos tienen una ciudadanía superior, no la terrenal, sino la celestial. No solo esto pasaba en los tiempos de Pablo con los filipenses, sino que también hoy mismo sigue pasando en nuestros días. Hoy en día hay personas que se sienten orgullosos de vivir una vida terrenal, llena de prosperidades materiales. Es decir, que se encuentran arraigados y en búsqueda de mejorar su situación terrenal, llenándose de posesiones materiales y terrenales, creyendo que eso les dará una satisfacción total o los llenará plenamente. Pero no, hermanos, porque lo único que va a pasar es que se desviarán de Dios y se alejarán cada vez más de hacer tesoros en el cielo, como dice nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, volvemos, no me malinterpreten de que quiero decir que la prosperidad es mala. No, no es mala, para nada, sino que radica en la intención de nuestro corazón. En eso radica. Recordemos que el Señor es quien escudriña nuestro corazón y conoce nuestros deseos y pensamientos. ¿Dónde dice eso? Vamos a Salmos 139, versículos del 1 al 2. Salmos 139, versículos 1 al 2. ¿Qué nos menciona este salmo, hermanos? Comenta: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. El Señor conoce todo de nosotros, desde nuestros pensamientos hasta las intenciones de nuestro corazón. Creyentes o no, muchos se identifican fuertemente con su nacionalidad, con su cultura, con su estatus social o con su estatus político. El ser humano normalmente se encuentra en la búsqueda intensa de la seguridad económica, o incluso en ideologías y filosofías arraigadas a la sabiduría humana. ¿Se acuerdan del ejemplo que estábamos hablando de todas aquellas personas que se dicen ser creyentes y buscan esa sabiduría, buscan esas soluciones en libros esotéricos que hablan de los ángeles, o que hablan del cielo, o que hablan de otras cosas relacionadas a todo lo celestial, que ni siquiera viene en la palabra de Dios? Bueno, ese es el problema, hermanos. Sin embargo, el creyente debe recordar que su identidad no está en la tierra, sino en el cielo.
que no somos ciudadanos de este mundo, sino embajadores del reino eterno. Nuestra seguridad y esperanza no está en los gobiernos o en las economías terrenales, sino en el gobierno de nuestro verdadero Rey y que proviene del cielo. En esta primera parte del versículo encontramos 4 puntos importantes, hermanos. Número 1, nuestra identidad espiritual. La palabra ciudadanía proviene del griego politeuma, que de acuerdo a la etimología griega se deriva de polis, que quiere decir ciudad, y politeu, que quiere decir vivir como ciudadano. En su sentido original se refiere a la condición de ser ciudadano, incluyendo los derechos, deberes y estilos de vida que conlleva dentro de una comunidad política. Pablo utiliza esta palabra en el versículo, ¿qué palabra? Ciudadanía, para describir la identidad del creyente como ciudadano celestial y no terrenal. Un ejemplo, nosotros, o bueno, creo que todos nosotros somos mexicanos. ¿O alguien ha nacido fuera de México? Levante su mano, ¿no? Ok, entonces todos somos mexicanos, porque nacimos en un territorio político llamado México. Al nacer aquí, adquirimos derechos y obligaciones, y conforme a la cultura y creencias en las que crecimos, desarrollamos un estilo de vida. Todo esto nos otorga una identidad ante quienes no nacieron en México, ¿no? Podemos saber cuando un extranjero viene a México y luego identificamos, no le gusta la salsa, no le gustan los tacos, todo eso, ¿no? Pablo les está diciendo a la comunidad de creyentes en Filipos que tienen otra identidad, una ciudadanía distinta a la romana, o a la mexicana, una mucho mejor y verdadera. Y al igual que aquella comunidad de Filipos, nosotros como creyentes también compartimos esta ciudadanía y contamos con los siguientes beneficios, hermanos. Uno, tenemos acceso directo a Dios a través de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. 2, tenemos una protección especial de Dios por ser parte de su pueblo. Y 3, tenemos la esperanza eterna en Cristo Jesús. Conocemos los beneficios de ser un ciudadano celestial, pero la pregunta aquí es, ¿conocemos cuál es la responsabilidad, la obligación e incluso los principios de ética que debemos tener con nuestra verdadera ciudadanía? Para responder esta pregunta quiero ponerles un ejemplo. Ya se viene el mundial. ¿Han visto los mundiales pasados? ¿No? Ok, bueno. Normalmente van obviamente de todas las nacionalidades, pero hay una nacionalidad de seguidores de un equipo de fútbol que fueron el foco de atención por cada mundial de hecho que ha pasado, los japoneses. ¿Por qué? Porque los japoneses, incluso cuando van al estadio, todos al finalizar el partido se van, pero ellos llevan una bolsa grande y se ponen a recoger la basura. No solamente la que ellos dejaron, sino la de su alrededor. Imagínense. O sea, todos salen y ellos se quedan a recoger la basura, ¿no? Dirían, pues, hay gente que se le paga para hacer eso. Pero no es eso, sino la educación que ellos tienen. De acuerdo al portal de internet Japan Guide, en 2025, el 90.5% de los japoneses, fíjense, se consideran budistas o sintoístas. El resto representa el cristianismo y otras religiones. ¿Serán cristianos acaso aquellos japoneses que se ponen a recoger en el estadio? No sabemos. Pero lo más seguro es que puedan ser budistas o sintoístas. ¿Dónde estamos los cristianos? ¿Sí me explicó? Esa educación la han mostrado al mundo y ni siquiera muchos de ellos son cristianos. Tener esta ciudadanía, hermanos, la celestial, significa más que tener una ciudadanía terrenal. Implica nuestra lealtad al gobierno de Cristo y teológicamente está relacionada con la doctrina de la adopción, porque somos hijos de Dios, miembros de su familia y por lo tanto ciudadanos del reino eterno. Segundo punto, la esperanza de los últimos días, hermanos. Como ciudadanos del cielo, estamos a la espera de la venida de Cristo, de la redención final, que es el acto que finaliza la obra de nuestro Señor, de nuestro Salvador y la vida eterna. Nuestra vida
no finaliza aquí en la tierra. Esta esperanza nos sostiene en medio del sufrimiento porque sabemos que nuestra ciudadanía verdadera está por venir. Romanos 8:23, no lo busquen, hermanos, yo se los leo. Nada más si quieren anoten la cita. Romanos 8:23 dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos. ¿De quién está hablando Pablo cuando dice y no solo ella? De la creación. Y también dice, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Punto 3, hermanos, la ética del cielo para el creyente. ¿Qué significa esto? Significa que así como tenemos derechos, también tenemos obligaciones por ser ciudadanos celestiales. Ser ciudadano del cielo no es solo esperar el futuro, sino vivir hoy según los valores del reino de Dios. ¿Cuáles son estos valores, hermanos? Gálatas 5:22, 23. Si quieren anoten la cita. Gálatas 5:22, 23. Si se acuerdan, hermanos, los frutos del Espíritu. Esos son los valores que nosotros debemos de mostrar. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Como ciudadanos debemos reflejar esto al mundo. Vivir como ciudadanos de Cristo no es fácil en un mundo que no comparte sus valores. Y es difícil vivir así, hermanos. Pero nosotros tenemos que representarlo. Mostrarle al mundo que somos diferentes, que somos verdaderamente hijos de Dios. En las Escrituras tenemos un ejemplo que Dios nos da a través de Daniel. Anoten la cita, Daniel 1:8. Daniel 1:8. ¿Qué nos dice Daniel 1:8? Dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. No estamos aquí para imitar los valores del mundo, hermanos, sino para representar los valores de Cristo. Somos embajadores de Él y eso implica vivir con una ética distinta, aunque el mundo no los comparta. 4. Separarnos del mundo sin aislarnos de Él. Aunque no somos del mundo, estamos en Él. Jesús dijo en Juan 17, 14 y 19, igual, anoten la cita, Juan 17, 14 y 19, yo se los leo, dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. ¿Notan? Esa es la dificultad de ser cristiano, el mundo nos va a aborrecer, porque no son del mundo, dice la palabra, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo. ¿Ven lo que está diciendo Jesús al Padre? No está pidiendo que nos quiten del mundo. ¿Qué está pidiendo? Y más adelante lo dice, sino que los guardes del mal. No son del mundo como yo tampoco soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. ¿Cuál es la verdad? Tu palabra es verdad, dice aquí. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Dios nos comunica que la ciudadanía celestial no es solo una idea bonita para consolar, hermanos. Es una realidad espiritual futura que define cómo vivimos, a quién servimos y para dónde vamos. Otro ejemplo pequeño. Este sí yo creo que sí no falla, que sí. Sí lo conocen. ¿Han visto los peces en el mar? ¿Cierto? Esos peces viven rodeados de agua salada. Sin embargo, su interior no tiene la misma cantidad de sal que el mar. ¿Sí lo sabían? ¿Por qué? Porque aunque viven ahí, en el mar, no dejan que el agua salada entre totalmente en ellos. Ellos tienen un proceso donde su hígado y sus branquias trabajan para regular esa cantidad de sal que entra en ellos. ¿Por qué? Porque el día que la sal de mar entre totalmente en su cuerpo, el pez muere. Así debemos trabajar
Así debe trabajar el creyente en el mundo, hermanos. Vivimos rodeados de culturas, tradiciones y religiones que van en contra de los valores del reino de Dios. Gálatas 5, 19, 21. Gálatas 5, 19, 21 menciona, y aquí está la parte importante de lo que no debemos hacer, hermanos, de lo que nos debemos de alejar. ¿Qué dice? Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, que son las prácticas malvadas, la lascivia, que es el libertinaje, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, que son las divisiones. Ahí entran los chismes, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amolesto, dice el Señor, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Ven? Pero como ciudadanos del cielo, no dejemos que estas obras de la carne entren en nosotros. Estamos en el mundo, hermanos, pero no somos del mundo. La segunda parte y última del versículo 20 nos dice, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. La frase, de donde también esperamos, nos habla de una esperanza viva y constante. Una esperanza en que algún día, no sabemos cuándo, pero sabemos que nuestro Señor Jesucristo va a regresar. La iglesia primitiva vivía con esa convicción y esa esperanza, cambiando su conducta, su ética e integridad y su verdadera misión. La verdadera meta, hermanos, es Cristo. Por eso, prosigamos a la meta. Finalmente dice, al Salvador, al Señor Jesucristo. Aquí se enfatiza el papel de Jesús como nuestro Redentor. Aunque ya nos ha salvado del pecado, esta frase apunta a la consumación final de la salvación, como lo leemos adelante en el versículo 21 de Filipenses, el cual, que dice así, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, ¿se acuerdan? Pero para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, de la gloria de Cristo. Cristo transformará nuestros cuerpos y nos llevará a la plenitud de la vida eterna. La palabra Señor no es un título religioso, sino una declaración de soberanía de nuestro Rey. Hermanos, todos los grandes hombres de Dios han partido a la presencia del Señor con una convicción que podemos ver en Hebreo 11:13. Nada más anoten eso, yo se los leo, que dice, todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero, ¿qué dice la palabra? Las vieron de lejos y las saludaron, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y para finalizar este estudio, hermanos, la aplicación, 5 puntos. Primer punto, vive como ciudadano del cielo. Que tus decisiones, tus prioridades y tus relaciones reflejen tu verdadera patria. Hebreos 13:14. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Sigamos las enseñanzas de nuestro Salvador. Busca primero el reino de Dios y todo lo demás se te será añadido. 2. Resiste la tentación de vivir para lo terrenal. No pongas tu esperanza y gozo en los logros, placeres o reconocimientos humanos. Aquellos son pasajeros. Alégrate de obtenerlos, sí, celébralos, pero siempre buscando agradar a Dios y dándole la honra. Colosenses 3:2 dice, poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Jesús nos dice, ¿de qué sirve ganar al mundo si estamos muertos espiritualmente? 3. Alimenta tu esperanza todos los días, hermano. Espera a Cristo con gozo, obediencia y vigilancia, no con pasividad. Congrégate para escuchar la palabra de Dios, para aprender en los estudios bíblicos, para alabar al Señor, para convivir con tus hermanos en la fe. Tito 2:13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada
y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Obedezcamos al Señor y recordemos su guía, como dice en Hebreos 10:25. Y este sí, hermanos, anótelo. Hebreos 10:25. ¿Qué dice Hebreos 10:25? No dejándonos de congregar como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veáis que aquel día se acerca, el día del Señor. 4. Sé embajador del reino de Dios. Representa los valores del cielo en tu vida: justicia, misericordia, verdad y santidad. Segunda de Corintios 5:20 dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Pongamos en alto el nombre de Cristo, hermanos. Filipenses 2:9-11 dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y último, 5. Consuela tu alma en tiempos difíciles. Recuerda, hermano, que tu destino final no está en este mundo, sino en la presencia gloriosa de Dios. Segunda de Corintios 4:17 dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Nuestro Señor nos da esperanza, hermanos, y podemos verlo en Juan 14:1-3, y lo voy a leer en la versión Nueva Biblia de las Américas, para no excluir al hermano Fede. No se turbe su corazón, crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se los hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, allí estén ustedes también. Amén, hermanos. Muchas gracias. Que Dios los bendiga.